Bienvenidos a este espacio de diálogo de la Procuraduría General de la Nación, donde queremos darles a conocer algo más de la paz electoral. Hoy nos acompaña uno de los socios más importantes que tiene esta estrategia. Señor registrador, gracias por acompañarnos y primero que todo, quiero que usted nos diga para usted qué es la paz electoral. La paz electoral, en lo particular, enfoca todas las tareas, obligaciones, deberes de un Estado para lograr unas elecciones libres y justas. Transparencia, no violencia, respeto por los resultados una vez concluidos. La paz electoral es la manera, a mi modo de ver, cómo se involucra a toda la sociedad en un propósito que, sin lugar a dudas, es el principal propósito que debe tener un Estado, una sociedad, una nación, y es el respeto por la democracia. Por tanto, la paz electoral también nos invita a entender que el buen resultado de los comicios electorales es responsabilidad de todas las entidades, del Estado en su conjunto, incluyendo a los ciudadanos que también tienen deberes. Bueno, señor registrador, ¿cuál es el trabajo esencial que tiene la registraduría en el marco de estas elecciones que se vienen en nuestro país? Bueno, lo primero es organizar, como dice la Constitución Política, artículo 266, el proceso electoral, dirigirlo, coordinarlo y gerenciarlo. Y ese proceso implica poner a punto cada una de las etapas del proceso electoral, desde la etapa preelectoral, el día de elecciones, hasta la etapa postelectoral, que tiene que ver con el escrutinio y la declaratoria de resultados. Y esa tarea la llevamos a cabo cumpliendo un calendario electoral que dura un año. Es decir, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, desde el 8 de marzo del año pasado inició un calendario electoral que se ha venido cumpliendo a cabalidad. ¿Y qué pasa? Por la iniciación del proceso de inscripción o actualización de los ciudadanos del censo electoral hasta la inscripción de candidatos y la parte operativa del día de elecciones, quid electoral, preconteo, consolidación, divulgación, digitalización de documentos. Toda esa organización es la que le corresponde a la registraduría y poner a disposición de los demás actores los elementos para poder cumplir sus tareas. Por ejemplo, a las comisiones escrutadoras que están compuestas por jueces, entregarles el material, los equipos, todas las logísticas, si se quiere, para que puedan llevar a cabo ese proceso de escrutinio electoral en cada municipio de Colombia. Esa es la tarea general que hace la registraduría de cara a las elecciones que se vienen. Señor registrador, en ese año, estamos hablando de un año que ya empezó esta estrategia, ¿cómo entra la estrategia de paz electoral con la registraduría? ¿Cómo se articula? Pues lo primero es que cuando desde la Procuraduría el procurador propuso esta iniciativa, pues lo primero que dialogamos fue la manera de con ella involucrar a toda la sociedad, es decir, hacer entender a la sociedad que el buen suceso de un proceso electoral es responsabilidad de toda. Luego, la paz electoral involucra precisamente eso, deberes de todos los actores, nosotros los que estamos al cargo de las entidades públicas, pero también deberes de la sociedad de respetar los resultados, de actuar de buena fe, de cumplir los propósitos que exige el proceso electoral. Y nos articulamos pues, de una manera muy especial porque con el procurador nos dimos a la tarea de acompañar los diferentes momentos electorales que hoy se están viviendo. De un lado, todos aquellos que tienen que ver con el cumplimiento del calendario electoral y de cada uno de los componentes. La Procuraduría acompaña todos los procesos que nosotros llevamos a cabo. Me refiero, simulacros, preconteos, reuniones de capacitación, cuando se hacen pruebas de cada uno de los software, por ejemplo, todas las actividades que realiza la registraduría siempre están acompañadas, supervisadas, vigiladas, si se quiere, por un equipo muy importante que tiene la registraduría, que también debo decir hoy se ha ampliado de una manera especial. Antes había una sola delegada en lo electoral, hoy ya hay dos entidades responsables o dos delegadas y cada una se articula en la una encargada de los temas técnicos, tecnológicos y un poco aquellos derivados con la parte de procesamiento y una segunda con los temas eminentemente electorales. Y además de eso, acompañamiento a las diferentes elecciones atípicas. Hemos tenido 21 elecciones atípicas, con el procurador hemos ido a un par de ellas, 3 o 4 en algunos departamentos, fuimos por ejemplo a Putumayo y eso pues ayuda a hacer una vigilancia y a darle
mucha más tranquilidad a la ciudadanía, porque no solamente está la registraduría, sino la Procuraduría haciendo su ejercicio de revisión. Otro de los socios fundamentales que tiene esta paz electoral es la Contraloría. ¿Cómo se articulan ustedes también con ella? Igual, con la Contraloría venimos trabajando ya en su tarea de seguimiento al proceso contractual. Todas las etapas previas a las contrataciones que se llevaron a cabo para vincular los proveedores que nos prestan los servicios electorales han sido seguidas a través de sus competencias de seguimiento fiscal de la Contraloría, a través de una comisión designada desde la Contraloría General para el efecto. La etapa previa contractual, es decir, todo el proceso de licitación y la ejecución de cada uno de esos componentes. Luego verá usted que se trata de una articulación que debe darle absoluta tranquilidad a la ciudadanía. De un lado, la Contraloría revisando la ejecución de los recursos, la buena inversión de ellos, y de otro lado, la Procuraduría viendo y supervisando que todo el proceso contractual se adelante con las condiciones que den cuenta de unas elecciones libres, justas y con garantías electorales. Luego, aquí la articulación de tres órganos como estos, la registraduría, y dos órganos de control como la Contraloría y la Procuraduría, son una garantía que hoy, por primera vez, puede tener un ciudadano de cara a elecciones tan importantes como las de Congreso y las de Presidencia del 31 de mayo. Señor registrador, contémosle a los colombianos, recordémosles cuáles son esos momentos del calendario electoral que ya pasaron y lo que se nos viene. Bueno, ya pasaron algunos momentos muy importantes. La inscripción, por ejemplo, de candidatos. Están cerradas las listas de candidatos tanto a las consultas como al Congreso, Cámara y Senado. El pasado 8 de enero se cerraron las inscripciones de las personas que querían actualizar su puesto de votación. Se mantienen abiertas para presidencia, es decir, quienes se inscribieron hasta el 8 de enero podrán votar en Congreso y Presidencia, y quienes se inscriban o actualicen su domicilio por estas épocas y hasta el 31 de marzo solo podrán votar para Presidencia. Tenemos, digamos, otra serie de momentos importantes, simulacros. El próximo 21 tendremos un simulacro y asimismo tendremos otros dos para garantizar todo el procesamiento. Tendremos también auditorías a los sistemas de información que se van a llevar a cabo en la última semana de febrero, de manera que los partidos y sus auditores puedan ver la exposición del código fuente y todo el procesamiento. Y obviamente tendremos pues las elecciones el próximo 8 de marzo, que es muy importante que la ciudadanía conozca cómo se cuentan los votos, que por ejemplo entiendan que en Colombia son 800.000 jurados los que cuentan los votos y diligencian las actas electorales, lo que se conoce como E14, y que la registraduría lo que hace es difundir esa información y que siempre hay copia física en cada mesa de Colombia de los datos que divulga la registraduría. Por ejemplo, que entiendan que la Procuraduría va a hacer presencia en los puestos de votación a través de sus delegados de la Procuraduría, de los personeros municipales, y eso debe dar garantías a la ciudadanía porque son muchos ojos observando el proceso electoral y viendo que se transite sin ninguna dificultad. Son cerca de 800.000 jurados que van a estar en las próximas elecciones. ¿Ya empezó esa capacitación para ellos? Sí, el pasado 9 de febrero inició la capacitación de todos ellos. En todo el país están convocados para que asistan a las diferentes capacitaciones, se les explica exactamente cómo procesar las mesas, cómo atender a la ciudadanía, cómo contar los votos después de las 4 de la tarde, cómo diligenciar los E14 o actas electorales, la manera de difusión y distribución y digitalización de esas actas y cómo entregar la información para que los jueces, que es muy importante decirlos, que son los que componen las comisiones escrutadoras, cerca de 9.000 jueces en Colombia, que en última son los que declaran los resultados, puedan hacer todo su proceso. Así que ese proceso de capacitación va muy bien. No obstante, una vez se cierre el proceso de capacitación, seguiremos enviándoles píldoras a través de canales informáticos, a través del WhatsApp. Estaremos haciendo capacitaciones virtuales para lograr que estas personas, tantos ciudadanos que apoyan el proceso electoral, estén muy bien informados de cómo procesar esas mesas el día de elecciones. Bueno, usted está tocando un tema muy importante, señor registrador, las redes sociales. Por ahí se difunde mucha información falsa.
Tuvimos el caso de lo que ocurrió en Gamarra hace alrededor de 2 años. Ese llamado para que los colombianos no creamos en esas noticias falsas que se pueden llegar a difundir. Si la desinformación y las noticias falsas son una amenaza global, lo dice el Foro Económico, que está generando serias dificultades. Y serias dificultades no solamente en las entidades públicas, a la registraduría, seguramente a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, todas las entidades públicas son objeto de difusión de información falsa. El problema es que no se trata solamente de las entidades. La información falsa y las noticias falsas terminan degradando las democracias, terminan golpeando a los estados. No entendemos como colombianos a veces que esa difusión de noticias falsas sin comprobar el efecto de ellas termina es golpeando al Estado en su conjunto y a la sociedad misma, porque si las entidades se degradan, si la ciudadanía no confía en sus instituciones, pues no hay democracia. Y ahí yo sí quiero hacer un llamado para que pues las personas se informen bien por los canales adecuados, que se informen por los canales de la Procuraduría, que difunde información permanente en materia electoral y de mucho tipo, relacionado, por ejemplo, con derechos humanos, que se informen por los canales oficiales de la Registraduría, de la Contraloría, que entiendan cómo se procesan los votos en Colombia, que sepan que en esta oportunidad vamos a tener biometría facial, publicación de las actas electorales, como nunca. Vamos a publicar 770.000 actas de todas las mesas de Colombia, de los rincones más extremos de Amazonas, de Vichada, de Chocó o en la Alta Guajira, en Nazaret. Todas esas actas electorales se van a publicar y cualquier persona puede ver ese resultado de esa mesa de votación con lo que difunde la registraduría. La Procuraduría tendrá canales dedicados para ir haciendo seguimiento a cada una de esa información que se va difundiendo de las mesas de votación y que dan cuenta de los resultados. Pero si la ciudadanía no se informa, se deja instrumentalizar por narrativas, reproduce noticias falsas, pues obviamente pues estamos generando caos como los que usted acaba de mencionar, el de Gamarra, que por una noticia falsa asesinaron a una mujer, la quemaron viva. Eso no tiene, no cabe en la cabeza de un ser humano con razón, y simplemente por una noticia falsa que no tenía nada que ver con con el proceso electoral, un día antes de las elecciones, y a otra mujer en estado vegetativo, una tercera con el 70% de su cuerpo quemado. La entrevistaban a ella, quien logró sobrevivir, y decía: pues yo nunca me moví de la registraduría, pues porque nosotros no estamos haciendo nada. Pues bien, llegaron, incendiaron la registraduría y quemaron las personas adentro. Pues bien, esas circunstancias son circunstancias muy dolorosas y penosas que, piense usted, pueden ocurrir a nivel nacional. Es decir, ocurrió en un pueblo muy pequeño de 15.000 habitantes, pero una narrativa de esas a nivel nacional genera una tragedia descomunal. Por eso el tema de la desinformación y de la paz electoral como herramienta para que la ciudadanía entienda que no puede matarse por un proceso electoral, que no puede costar tanto un proceso electoral, que la democracia es maravillosa, pero no puede seguir cegando vidas. Por eso la paz electoral que propone el procurador y que la difunde por todo el país es eso, es invitar a la ciudadanía a que entiendan que la democracia hay que vivirla, que hay derecho de la ciudadanía a participar de ella, que hay derecho a que las personas quieran llegar a los cargos de elección y a que los partidos difundan sus candidatos, pero no generando lenguaje de odio ni matando a otro. En ese entorno de vivir la democracia, como usted lo está diciendo, ustedes han asistido en los últimos días a varios comités de seguridad, de violencia electoral. ¿Cuál es ese resumen que usted tiene de todas estas reuniones que han tenido últimamente, señor registrador? Muy importante, muy importante. A instancias del procurador se han llevado a cabo varios comités para hacer seguimiento al Plan Democracia. El Plan Democracia no es nada más, nada menos que la verificación de lo que en la registraduría llamamos la DIVIPOL, es decir, los puestos y mesas de votación que se van a instalar en toda Colombia, 13.450 puestos y cerca de 125.000 mesas, cruzándolo con el Plan Democracia, es decir, la estrategia del Ministerio de Defensa y los mandos militares y de policía para asegurar y garantizar elecciones libres en cada una de esas mesas de votación. Hemos estado con el ministro de Defensa, con toda la cúpula militar, viendo cómo articular esos puestos y mesas con el Plan Democracia, tomando decisiones, por ejemplo, de aquellas ciudades, municipios, donde hay, digamos, mayores alertas en materia de seguridad, mirando cuáles son las acciones para garantizar
seguridad en esos lugares, cómo y de qué manera articular esos sitios, por ejemplo, en municipios donde hay muchas incidencias, hacer despliegues con tiempo, con semanas, operativos que nos permitan asegurar la zona para que el día de las elecciones pueda transportarse el material de un lado y obviamente del otro lado que la ciudadanía pueda votar libremente. Cuidar a los diferentes actores electorales, que no es solamente los votantes, jurados, testigos, miembros de las diferentes entidades de control, es decir, todo un proceso que garantice que la ciudadanía pueda salir a votar sin ninguna dificultad el 8 de marzo. Señor registrador, el departamento de Córdoba está viviendo una situación muy grave por las inundaciones que se están viviendo en este momento. ¿Se pueden realizar las elecciones en este departamento? Lo primero, solidaridad con todas las personas de Córdoba y Sucre que han vivido una circunstancia muy difícil por esta situación climática. En segundo lugar, nosotros ya tenemos un plan de contingencia. Ya tenemos ubicados cada uno de los puestos de votación que hay en la ribera del río Sinú y los demás lugares que están anegados. Estamos ya encontrando los lugares donde pudiera trasladarse esos puestos de votación, porque lo que sí vamos a hacer es garantizar los derechos políticos de la ciudadanía. O sea, además de las dificultades que tienen, no podemos negarles que ejerzan sus derechos políticos y lo vamos a hacer. Tenemos dificultades muy grandes. Por ejemplo, algunos colegios que están inundados, pero otros donde están los albergues y se están de alguna manera alojando las personas damnificadas, tampoco los podemos utilizar. Entonces ya tenemos todo un mapa donde ubicamos esos lugares, qué posibilidades tenemos y vamos viendo cómo se va comportando el invierno y el desbordamiento del río de aquí al 8 de marzo. Ya hay una comisión nuestra en Montería haciendo la tarea, inclusive por estos días enviamos ya una comisión del departamento y de Bogotá para hacer jornadas de identificación. A todas esas personas que han perdido su documento de identidad, vamos a ir a identificarlas para que puedan obtener nuevamente su cédula de ciudadanía, con ella, que puedan ejercer su derecho, es decir, votar, pero que también puedan recibir los apoyos y los auxilios que llegan del Estado. Así que estamos cubriendo todas esas necesidades, trabajando muy fuerte y garantizando que el próximo 8 el departamento de Córdoba y las personas que han sido damnificadas no tengan dificultades para poder votar. Se estaba tocando el tema de la logística, señor registrador, y tenemos entendido, fuera del país hay cerca de 800.000 personas que pueden ejercer el voto. ¿Cómo trabaja la registraduría para poder llegar a esas personas que están en el exterior? El voto en el exterior es un desafío muy grande. Hay que ir a 67 países, enviar material electoral a 67 países y autorizar e implementar los mecanismos de votación que inician 8 días antes en el exterior, porque así lo dice la Constitución política, no es sencillo. Ya estamos en proceso de impresión y en el exterior inclusive autorizamos y se puso a disposición una plataforma para que los ciudadanos que no están inscritos para votar lo puedan hacer de manera virtual. Se inscribieron más de 200.000 para estas elecciones. Tenemos un censo de 1.200.000 personas. En el exterior no vota mucha gente, menos del 20%. Aspiramos que en esta oportunidad los colombianos, con nacionales, voten de manera más masiva, lo hagan en cualquiera de los lugares donde se inscribieron y no tengan mayores dificultades. Pero ya está avanzando el proceso. Capacitamos a los equipos de los consulados, llevamos 4 meses capacitando consulado por consulado a todos para que entiendan cómo se procesa la mesa de votación ese día. Abrimos, como le decía, inscripción virtual y el material electoral ya tenemos una agenda de distribución porque hay lugares donde es dificilísimo llegar, como por ejemplo China y Australia, porque no solamente el viaje, sino los trámites de aduanas y de migración son difíciles. Utilizamos valija diplomática para que la información llegue de manera más fácil y sin duda la ciudadanía, aquellas personas que viven en el exterior van a poder hacerlo. En todo caso, se trata de una logística muy difícil, muy complicada, pero que se ha cumplido sin mayores dificultades. ¿Cuál es el censo electoral en este momento, señor registrador? Cerca de 41.290.000 personas son las que están autorizadas en el censo electoral para ejercer su derecho al voto en estas elecciones del 8 de marzo. Señor registrador, bueno, y ya para terminar, ese mensaje para todos los colombianos en el marco de la paz electoral. Bueno, pues un mensaje a toda la ciudadanía, hombres y mujeres que están en el censo electoral. Primero, que entiendan que la mejor manera de legitimar a los gobernantes es votando. Entre más votos obtiene un gobernante, más legítimo es. En segundo lugar, señalarles que el voto es un derecho
pero también es un deber. Y si se quiere, en este momento del país es una obligación. Es una obligación con su país, con su nación. Es una manera de decir que somos colombianos y de respaldar la democracia. Hoy en el mundo pueden haber cerca de 4.000 millones de personas que viven en países con regímenes autoritarios, es decir, no tienen posibilidad de votar. Colombia es un estado democrático y la mejor manera de responderle a su misma familia, de pensar en sus hijos, en las próximas generaciones, es votando. El llamado es a que lo hagan, que tengan confianza en las instituciones, que estamos trabajando de manera articulada, los órganos de control, Contraloría, Procuraduría, Registraduría, Fiscalía, para garantizarle elecciones libres y justas a toda la ciudadanía, pero que por favor ejerzan su derecho y lo ejerzan pensando en que es la mejor manera de tener un mejor futuro para nuestra sociedad. Señor registrador, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este diálogo de la Procuraduría de dar a conocer algo más de la paz electoral desde la visión de la Registraduría Nacional. Pues muchas gracias por esta invitación, un saludo a toda la audiencia y un saludo a todo el equipo de la Procuraduría General de la Nación.